Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Cómo manejar las expectativas, es decir, entender que la migración es un proceso complejo y es un proceso que toma tiempo, o sea, la adaptación a otro contexto, así sea muy parecido al de uno por lengua o por afinidad cultural, se demora. Tratar de que se vayan personas a sectores donde no hay una escasez en Colombia, porque es cierto que los países desarrollados están envejeciendo y que necesitan mucha mano de obra, pero Colombia también se está envejeciendo poco a poco. Se hagan procesos migratorios que estén conectados con las demandas de los mercados laborales de afuera, ¿cierto? Si sabemos que se está necesitando X o Y profesión, pues que se vayan a esas profesiones. Todavía mucho por hacer en el término postcolocación, es decir, cuando ya están allá, acompañar al migrante. O sea, no es fácil llegar a una experiencia migratoria laboral en un sitio donde tú apenas manejas un poquito el idioma, donde hay muchas menos horas de sol que en tu propio país, donde no tienes redes personales, donde no sabes cómo abrir una cuenta bancaria. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Hoy desde Bogotá con una invitada que nos acompaña, que viene directamente desde Washington, Luz Estela Rodríguez. Luz lleva 13 años en Estados Unidos, es especialista en protección social del Banco Mundial y además de ser una migrante, porque decidió radicarse en Estados Unidos, también viene trabajando desde el banco con un tema que a nosotros nos interesa mucho, en el que vamos a profundizar pues a lo largo de este episodio. Luz, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y compartir tu historia por dedicarnos una tarde completa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de conocerlos y de tener esta oportunidad de compartir lo que hacemos en el banco y mi historia como migrante. Luz, yo creo que para arrancar un poquito como con tu historia, todo lo que has vivido, tú estudiaste acá en Bogotá y desde siempre pues como con esas ganas de salir porque sentías que eso iba como a potencializar tu carrera profesional. Te vas para Londres, te vas para Canadá, bueno, como que haces varias salidas y esa ida y vuelta varias veces. También desde tu pregrado da cuenta que tenías la intención, la firme intención de irte. Pues sí, a ver, les cuento, desde que yo era chiquita tenía ganas de viajar o tenía como mucho interés sobre el mundo ampliado, digamos. Me acuerdo que cuando éramos chiquitas jugábamos con mi hermana a la agencia de viajes y abríamos un atlas que en esa época existían y escogíamos un sitio donde queríamos viajar y nos imaginábamos cómo íbamos a hacer para viajar a ese país. Entonces toda la vida tuve como ese interés en explorar otros destinos, pues estudié finanzas y relaciones internacionales aquí en Colombia y después siempre busqué como el mecanismo para poder estudiar por fuera del país. Ojalá pues con recursos de becas porque pues no podía pagarlo de otra manera, entonces a través de una beca que me dio el Departamento Nacional de Planeación en su momento, pude viajar primero a Inglaterra a hacer una maestría allá y bueno, después vinieron otros viajes que complementaron esta experiencia migratoria y que terminaron con estos 13 años en Estados Unidos trabajando en el Banco Mundial. Nosotros hemos hablado mucho que las experiencias migratorias cambian dependiendo del momento de la vida en el que uno esté, la edad que uno tenga, las expectativas, las búsquedas, las condiciones en las que uno se vaya. Tú encuentras mucha diferencia como entre esa primera migración donde te fuiste a estudiar a Inglaterra, luego ya te vas casada, luego ya para Estados Unidos con hijos, y hay algo que me parece bien particular, es que siempre has estado en países de habla inglesa. No sé en realidad por qué busqué solamente países anglo, creo que era más motivado por búsquedas de excelencia académica y en ese momento pues quizás las redes que yo tenía o mis amigos o mis colegas me insinuaron que estos eran unos buenos destinos y ahí terminé. Y definitivamente pues sí cambia mucho irse como estudiante, yo creo que es la mejor época para irse en la vida.
La experiencia de emigrar como estudiante es fabulosa, lo que aprendes ni siquiera en lo académico es lo tan importante, es lo personal, lo que te nutres de tus compañeros de otras partes del mundo. Además uno vive con 3 pesos y vive feliz y hace un montón de cosas y la pasa súper bien, entonces yo creo que eso es una experiencia que ojalá mucha gente pueda tener. Ya viajar con familia, emigrar con familia es otro tema porque requiere un proceso de adaptación mucho más complejo, porque ya no es uno solo, son cómo mis niños se van a adaptar, cómo mi esposo o mi pareja lo va a hacer. Entonces sí requiere como otra serie de habilidades. Y además, pues obviamente, cuando tú eres muy joven, eres muy adaptable. Y cuando tienes más años, es más difícil, uno se va volviendo pues más complicado y tal vez menos abierto al cambio y a ser flexible. Pero siempre creo que la migración solo te trae cosas positivas como individuo y creo que incluso como familia te abre el mundo y te abre como otras perspectivas que quizás cuando estás sola en un mismo sitio durante mucho tiempo pues no tienes acceso a ellas. Hay otra cosa que me parece bien interesante y es que tú, Luz, te fuiste para Canadá ya después de haber pasado como tu proceso en Inglaterra. Y digamos que la gente usualmente emigra hacia Canadá pensando en hacer una vida allá, que es también como mucho lo que se oferta de ese país. O sea, necesitamos personas que se vengan, que se instalen acá. Ustedes lo intentan, pero finalmente no se da como familia, nos vamos a establecer allá y terminan estableciéndose en Estados Unidos. Y en estos días, escuchando un podcast, tocaron un tema que nunca me lo esperé y era que incluso canadienses bajan de Canadá hacia Estados Unidos. ¿Qué diferencias encuentras tú, pues que has tenido como las dos versiones entre decidir me voy a instalar en Canadá o decidir hacer una vida en Estados Unidos? ¿Por qué inclusive a veces con tanta gente que ya hay, con el tema de la migración que se va poniendo un poco álgida en Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos tan atractivo? Y aclarando algo también, que ustedes sí tenían la posibilidad de quedarse en Canadá, si hubiesen querido. Sí, bueno, mi esposo aplicó primero cuando ni siquiera éramos novios como inmigrante a Canadá. Él es ingeniero y Canadá busca siempre muchos ingenieros, exacto. Entonces él aplicó y se fue, pues hizo toda la carrera de trabajar en McDonald's haciendo hamburguesas y después aplicó a la universidad y se puso a hacer una maestría y después nos casamos aquí en Colombia y nos fuimos los dos. En términos de académicos fue maravillosa, yo hice otra maestría allá y también aprendimos mucho, pero en ese momento quizás no nos veíamos allá, no sé por qué, no sé si es el frío de los 8 meses del año y nosotros muy tropicales o también en ese momento quizás no había tantos latinos, entonces no era una comunidad en ese momento, estoy segura que ahora debe ser diferente, tan abierta y sentíamos que en Estados Unidos los colombianos ya tenían como un espacio más ganado, ¿cierto? Porque la comunidad latina en Estados Unidos es muy grande, ¿no? Es la tercera minoría más grande en Estados Unidos. Entonces dicen que la comunidad hispana, si tú la unes, es el segundo país que habla más español en el mundo después de México. Entonces, no sé, nos sentíamos como más a gusto en Estados Unidos sin quitarle todas las virtudes que tiene Canadá como un país que protege mucho al ciudadano y al migrante en general también, ¿no? Tiene muchos beneficios, tiene muy buena educación, salud, pero quizás era eso, más como un tema de que nos veamos profesionalmente y familiarmente mejor en Estados Unidos. Tú eres una mujer de academia, indiscutiblemente. ¿Cómo es como académica abrirse un espacio profesional en los países donde hemos estado también un poco estigmatizados? Casi que los latinoamericanos, los colombianos, llegamos a hacer otro tipo de trabajo, se ha creado como un imaginario alrededor de eso. Llegar a abrirse un espacio en esos escenarios donde nosotros como académicamente no somos tan reconocidos, las universidades acá no están como en los primeros rankings del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo tengo la ventaja de vivir en Washington, y Washington es una ciudad bastante multicultural, bastante diversa, y también es una ciudad muy educada, o sea, hay gente con altísimos niveles de educación, entonces es una ciudad que en realidad te da la bienvenida si sabe que tú tienes pues que aportar.
Pero sé que eso no es la realidad de muchos otros estados y sé que hay discriminación también en otros estados y que pues las narrativas también que se construyen alrededor de la migración pues producen esos como sentimientos negativos alrededor de los migrantes latinoamericanos. Yo creo que los colombianos en general estamos muy bien reconocidos, o sea, yo tengo muchos colegas, amigos en Estados Unidos que los aprecian mucho en sus trabajos y en su diario de venir. Yo creo que somos muy disciplinados, somos gente como muy echada para adelante, con ganas de aportar. Entonces los colombianos somos bien apreciados, pero obviamente cada uno tiene la historia que puede contar, Sí, ¿no? claro, muy particular. Exacto. Bueno, yo he contado con suerte, también tengo que decir. Cuando ya ustedes deciden nos vamos para Estados Unidos, ¿tenían ya la idea en la cabeza de, o sea, esto ya no es como una vez más que vamos a ir y de pronto nos devolvemos, o sea, vamos para Estados Unidos a establecernos allá con familia? Pues la verdad, nosotros después de Canadá nos vinimos para Colombia. Bueno, tuvimos un breve tiempo en Estados Unidos y después nos vinimos para Colombia y estábamos bastante amañados acá trabajando. Y mi esposo aplicó a un trabajo en Estados Unidos y yo dije, bueno, si le sale, nos vamos. En realidad, cuando él le salió el trabajo, dijimos nos vamos 3 años, no 13 como ya llevamos. Yo no me quería ir en ese momento porque tenía a mis papás muy ya mayores y no en excelente estado de salud, entonces me daba como un poco de sentimiento de culpa dejarlos. Mi hermana tampoco vive en Colombia, entonces dejarlos solos me daba mucha angustia, pero sabíamos que era una oportunidad laboral importante para la familia. Y bueno, gracias a Dios conté con padres generosos que siempre nos dejaron ir y nos dieron alas. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar todo este tiempo ni que íbamos a establecernos por tanto tiempo. ¿Cuál es la renuncia más grande que has hecho en este proceso, en estos 13 años? También muchos logros, muchos triunfos, pero indiscutiblemente cuando uno se va del país hace unas renuncias. Los logros y los triunfos son trabajados, ¿no? O sea, son una punta de muchos esfuerzos, como dices tú. Yo creo que la mayor renuncia es la renuncia a la familia, a los amigos, renunciar a que mis hijos tengan abuelos todos los días o primos con los que puedan compartir los fines de semana, renunciar a no tener tíos, se hacen otros amigos y se hacen otras relaciones que no son iguales, y renunciar también yo creo que al sentido de pertenencia. Porque después de tanto tiempo fuera de Colombia uno va perdiendo la asimilación con los valores que tiene el país y tampoco me siento que pertenezco a donde vivo porque pues no soy de allá, no me crié allá, no crecí ahí, entonces siento que vivo como en un limbo, no soy de acá ni soy de allá, pero lo que me ayuda es como pensar que puedo tomar lo mejor de los dos mundos y que me puedo nutrir de donde vengo y en donde estoy. ¿Tú crees que esa satisfacción personal que tienes hoy en la parte laboral, crees que lo hubieras logrado acá en Colombia? Pues no sé, es muy difícil como saber qué hubiera pasado si me hubiera quedado, si hubiera también seguido. Exacto, ¿no? Al principio yo tenía un poquito como de resentimiento cuando yo me fui porque pues digamos que yo estaba bien acá, estaba con mis papás y como que me tocaba volver allá y volver a pagar derecho a piso porque a la larga tú vuelves a llegar, tienes que volver a arrancar. Tienes que hacer el mismo proceso que todos los demás y hay gente muchísimo más competente, mucho más joven, que hablan 4 idiomas y pues tú vienes con tus habilidades que son una cajita chiquita, ¿cierto? Entonces creo que al final la experiencia ha sido buena, en el sentido de que aprendí más de lo que yo me imaginé que iba a aprender y creo que también nos ha dado algo bonito como familia, que es como abrirnos más a la diversidad y a la diferencia. O sea, bueno, Colombia es un país muy diverso también, pero si tú te pones a ver, Colombia en general ha sido un país hasta hace muy poco muy cerrado a la migración. Total. Y creo que eso sí me ha ayudado de vivir allá y que mis hijos vean personas de diferentes razas, culturas, religiones y que entiendan que el mundo es redondo, ¿no? Y que es grande y amplio y que hay muchas maneras de ver las cosas. Entonces creo que eso es lo que más nos ha dado la experiencia. Luz, tú te vas con una niña pequeña, casi que llegas y ya a la espera de otro bebé. Uno en ese momento, cuando ya no es solo uno, sino que ya son sus hijos, piensa, bueno, se viene también como un proceso
de todos los esfuerzos que se multiplican cuando llevas hijos, o sea, nosotros decimos, no sé cómo hace. Todavía no, o sea, todo lo que implica tener niños pequeños, pero también es ese tema de la identidad de ellos que empieza a formarse como entre dos realidades, un poco ambigua. Inclusive yo tuve la experiencia, yo cuidaba a una niña pequeña en Australia y ella estaba aprendiendo a hablar. Se demoró muchísimo para hablar y era porque yo todo el tiempo le hablaba en español y los papás todo el tiempo le hablaban en inglés. Entonces eso le generó una confusión gigante. Y Laura pues compartía muchas horas al día con Laura. Pero cuando estaba con los papás y los hermanitos hablaban inglés. Entonces eso es una pequeña muestra de lo que empieza a suceder, porque no eres del todo de acá, sino que tus papás también te están trayendo otras cosas. ¿Cómo fue ese proceso también de criar a tus hijos en medio de estas dos culturas? Lucy, perdón, te complemento esa pregunta con, pues nosotros no somos padres, pero siempre escuchamos que la red de apoyo de la tía, la abuelita, la no sé qué, que dan una mano ahí, y tú en unos escenarios laborales también que te exigían también mucho, sí. Alternar esas dos cosas, un poquito que nos contaras de esa experiencia. Sí, no, pues mira, yo creo que le diste un regalo a la niña que cuidaste, porque le diste un segundo idioma, o por lo menos le diste las bases del segundo idioma, y yo creo que hay muchos estudios que comprueban que aprender así de chiquito más de un idioma no solo te hace más abierto a aprender otros idiomas, sino que también te abre tu espacio de aprendizaje. Nosotros hemos decidido siempre criar a nuestros hijos como colombianos, es un hogar súper colombiano, se come colombiano, se habla en español, pero obviamente ellos están permeados por un mundo americano, en el que a veces no entienden las reglas, por ejemplo, colombianas. Entonces mi hija siempre dice, pero a mis amigas no les dicen eso. Yo le digo, pero no tienen una mamá colombiana. Entonces, es digamos, un esfuerzo permanente, pero muy satisfactorio también, ¿no? Porque yo creo que tú le estás dando el regalo de la otra cultura a tus hijos. Y frente a lo que tú me dices, eso sí ha sido muy clave para nosotros. Si tú le preguntas a cualquiera de mis colegas en el Banco Mundial, nosotros tenemos que viajar mucho, por ejemplo, y no tener redes es muy difícil. Entonces yo me he tenido que, mi suegra ha sido súper amable muchas veces viajando hasta allá a quedarse con los niños cuando eran más pequeños. Mi hermana también ha viajado, mi hermana vive en Alemania, hasta allá, o apoyarse en la red que haya, echarse la bendición y irse en lo que haya que hacer. Y, por ejemplo, yo tuve un tema también, es que mi esposo tuvo un reto laboral mucho tiempo en Guatemala, y él tuvo que irse, se iba de lunes a viernes todas las semanas, venía el fin de semana y yo me quedaba con los niños pues sola o con el apoyo que tengamos. Entonces uno allá se reinventa y uno aprende a resolver. Sí, o sea, aquí yo tenía todas las personas que me ayudan, mi familia o lo que sea, ya te toca ser creativo y arrancar. También un poco lo que decías ahorita, y es que no hay una sola versión del mundo, y cuando uno se va, entiende que hay otras versiones y también otra forma de pronto de hacer familia, y puede ser esa, que acá de pronto somos más conservadores con eso y no concebimos otra posibilidad de hacer las cosas. De acuerdo. Pero tú sientes que ellos son más colombianos o más norteamericanos, si tuvieras que decir qué porcentaje es cada cosa. Pues mira, mi hija es colombiana y ella siempre se define como colombiana. Mi hijo nació en Estados Unidos, pero cuando le preguntan de dónde es, él dice que él es colombiano. Entonces, en general, yo creo que se sienten muy colombianos y muy asociados a la cultura nuestra, pero también tienen un cariño y una apreciación por su país donde viven y donde se están criando, ¿no? Entonces, creo que son una mezcla, pero si les preguntas a ellos, muy probablemente te van a decir que son colombianos. Bueno, la vida te va llevando profesionalmente y terminas involucrada en todo el tema de la emigración. Acá es importante hacer una claridad, y es que cuando hablamos de migración, pues hay varias vías, ¿cierto?, de cómo analizarlo. Tú hoy trabajas en el banco con proyectos que tienen que ver con las personas de Colombia que van hacia otros países. Correcto. Buscando como vías, cómo se está desarrollando. Colombia es un país emisor y receptor. Y un país de tránsito. Y de tránsito. También. Sí, tú trabajas particularmente
como concibiendo a Colombia como un país emisor? Sí, pues yo entiendo que Colombia es un país que tiene los 3 vías, un país que es un amplio receptor de migrantes y un país que ha sido muy generoso, afortunadamente, con los migrantes, un país por donde atraviesa mucha gente que se está transitando hacia otros países y un país que tiene muchos colombianos por fuera del exterior. Y ese punto final es en el que yo estoy trabajando en este momento. ¿Cómo terminas vinculada con ese tema? ¿Crees que hay alguna relación, alguna sensibilidad también de lo que te ha tocado vivir a ti? Además que es una cosa que ha atravesado a tu familia, lo hablábamos ahorita, tú tienes una hermana en Alemania. Y que llevas más de 20 años moviéndote. Yendo y viniendo, sí, en movimiento. Bueno, pues siempre me llamó la atención, o sea, yo trabajo en protección social y empleo. Entonces me llamó la atención el tema de la migración desde el punto de vista laboral, especialmente porque la gente se quiere ir a trabajar a otros países y cómo la pueden ayudar mejor los gobiernos y las instituciones para que la migración sea una experiencia exitosa. Entonces creo que mi experiencia personal, por supuesto, que de alguna manera sirve para informar mi trabajo, ¿no? Porque yo sé cómo el camino que están transitando los migrantes, cada migrante tiene su propia experiencia y yo no quiero apropiarme de la experiencia de nadie, pero sí me puedo como de alguna manera poner en los zapatos de muchos de ellos y entender qué sienten cuando están planeando su viaje, en el momento en que se van, en el momento que llegan y se tienen que adaptar a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a una nueva sociedad. Y también me preocupa mucho qué pasa con quienes quieren retornar. La migración es un ciclo, o sea, nosotros todos pasamos por diferentes momentos y hay que pensar en todas esas fases y las diferentes intervenciones que hay que hacer en cada una. Bueno, yo tengo que confesar acá que cuando te conocimos, Luz, y hablamos inicialmente de esto, a mí me parecía maravilloso porque es un poco también lo que nosotros hemos querido, pues de una manera más informal, sin la institucionalidad, pero nosotros por cuenta propia hacer con este espacio, y es como entregar información para que la gente que decida emigrar o retornar tenga herramientas que permitan como gestionar de una manera más saludable ese proceso, porque nosotros que también lo hemos vivido, como tú, yo creo que, yo no sé si el banco lo calculó, pero tenerte a ti ahí que eres una migrante, yo creo que sí aporta otras cosas. Y te da otra visión completamente diferente a alguien que no lo haya vivido. Uno tiene una visión de la migración antes de salir y es una cosa que cambia del cielo a la tierra una vez tú lo vives. Porque tienen las dos versiones, se puede romantizar o se puede estigmatizar y satanizar también. Hay gente que dice, no, yo quiero mover por allá a sufrir y que no necesariamente es así. O también me voy a ir y esto va a ser el paraíso y resulta que muchas veces no es así. Entonces también eso, como que ese espacio, como dice Laura, se ha convertido como en un espacio para que la gente se informe un poquito a través de experiencias ajenas, que no son iguales, pero se hace una idea más o menos de qué puede pasar. Cuéntanos un poco de los proyectos que lideras en este momento. Y también pues el Banco Mundial en realidad como por qué llega a involucrarse en estos temas. Primero, pues yo no soy la única migrante del Banco Mundial. Yo diría que la gran cantidad de funcionarios o de consultores que trabajan en el Banco Mundial son migrantes. Entonces tenemos una masa crítica de conocimiento que es muy valiosa. Y bueno, ¿y por qué nos hemos involucrado en esto? Desde hace muchos años el banco viene trabajando en temas de migración laboral o de migración en general. En Colombia en particular, a partir de más o menos el 2015, el banco ha venido trabajando muy estrechamente en el tema de la recepción de los migrantes, en particular venezolanos en Colombia, y son unas colegas mías que han estado liderando este ejercicio. Pero hace un par de años, un poco motivada también por el trabajo que se está haciendo en Washington, en otros países, porque la migración es un tema global, no es solamente de nuestra región, sino yo diría que todas las regiones del mundo, pues nos inspiramos para empezar a hacer unos análisis aquí en Colombia sobre la migración de los colombianos hasta el exterior, que es un fenómeno del que poco se habla. Ha pasado siempre o por muchísimas décadas, pero se habla poco. Entonces empezamos a estudiar cómo era ese fenómeno migratorio. Ustedes saben que en Colombia la gente ha salido desde hace muchos años. A partir, por ejemplo, de los 60s, muchos colombianos se fueron hacia Estados Unidos aprovechando las reformas migratorias que se hicieron en ese momento y que estaban reclutando población
con bajos niveles de calificación. En los 70 sale mucha gente, por ejemplo, a Venezuela, aprovechando el boom petrolero, y ahí pues hay una gran cantidad de colombianos que se fueron. En los 80s y 90s un poco el tema de la violencia, de la inseguridad, hizo que saliera muchísima gente de Colombia. Y esto ha pasado y sigue pasando. Desde el 2015 también hemos observado que hay un flujo de colombianos que ha seguido aumentando hacia el exterior. Entonces son unas motivaciones tanto económicas, políticas y familiares, porque la migración muchas veces viene jalonada por redes personales que tú tengas en el exterior. Entonces eso ha hecho que se genere ese movimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hicimos un análisis sobre cómo funciona el sistema de migración laboral de Colombia, es decir, cómo el gobierno, por ejemplo, o las instituciones que participan en la migración laboral ayudan a ese colombiano que se quiere ir a trabajar en el exterior. Y eso pues lo estudiamos desde, por ejemplo, los temas de los acuerdos bilaterales o multilaterales que tiene Colombia con otros países, cuáles son los programas que ayudan al migrante a salir, y por otra parte también cuáles son los apoyos que se le dan al migrante cuando está en el exterior, por ejemplo, a través de los consulados o a través de los programas del gobierno, y también cuáles son los mecanismos para apoyar el retorno. Entonces, a través de ese análisis y de ese estudio, nos dimos cuenta que Colombia tiene las bases de un buen sistema de migración laboral, pero que hay mucho por hacer y hay mucho por coordinar y conectar, porque hay diferentes actores que están trabajando en ese tema, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Servicio Público de Empleo, el SENA, más los empleadores. Entonces, hay que poner como esos actores a jugar el mismo juego, siempre pensando que lo que se quiere es una triple ganancia, donde el primero que gana tiene que ser el migrante, y el país de origen y el país de destino. Luz, a mí me parece muy interesante estar compartiendo esto acá en este espacio, porque inclusive nosotros que estamos tan metidos muchas veces ni siquiera sabemos todo lo que se hace y todos los esfuerzos también que desde la institucionalidad se ponen, pero a veces como que nosotros los ciudadanos no nos enteramos de este tipo de cosas y terminamos cogiendo el camino más difícil para de pronto salir del país o acceder a algo, ¿cierto? Porque no conocemos las posibilidades que están puestas ahí a las que nosotros podemos llegar. Por lo menos tocar la puerta para preguntar qué opciones hay, de pronto no es la opción mía o no funciona tan bien. A veces sabemos que los gobiernos tienen muchas trabas, pero por lo menos saber que existen y que hay otras opciones. Correcto, no, definitivamente esto es una responsabilidad compartida de los gobiernos y también de los empresarios que están reclutando gente desde otros países. Efectivamente, en el caso colombiano, por ejemplo, hay entidades como el Servicio Público de Empleo que tienen un programa para promover empleo en Alemania. Es un programa que se coordina con la Agencia Federal de Empleo de Alemania, y ellos han identificado una serie de ocupaciones en donde hay una escasez de mano de obra en Alemania y necesitan trabajadores. Entonces, ese programa ayuda a identificar posibles candidatos que puedan viajar allá. Una cosa muy interesante de ese programa es que con financiación de los empresarios alemanes se financian clases de alemán y adicionalmente algunos estipendios durante el tiempo que las personas estudian alemán, y después viajan apoyados por los empresarios mismos alemanes y se emplean allá. Esto es un solo ejemplo. El SENA, por ejemplo, también tiene un programa grande de flujos migratorios con España. Entonces, también en diferentes ocupaciones se abren convocatorias para reclutar personas para trabajar en oficios específicos, pero esa migración es circular. ¿Qué quiere decir circular? Que van y vuelven. Y eso es un fenómeno que no es nuevo. Hace muchísimos años viene saliendo y viniendo gente, especialmente, por ejemplo, del eje cafetero, van muchos trabajadores agrícolas afuera y adentro. Entonces, esto es solamente para significar que los gobiernos tienen un rol y que tienen que preocuparse porque la migración se vaya segura, se vaya regular, se vaya ordenada, que vayan a puestos de trabajo que verdaderamente existen y que vayan a hacer lo que les dijeron que iban a hacer, que adicionalmente no se ponga en juego el capital humano del país, es decir, tratar de que se vayan personas a sectores donde no hay una escasez en Colombia, porque es cierto que los países desarrollados están
envejeciendo y que necesitan mucha mano de obra, pero Colombia también se está envejeciendo poco a poco y va a llegar un momento en que nosotros también vamos a tener escasez de mano de obra. Entonces también tenemos que proteger ese capital humano y a través de estos programas y a través de estas intervenciones se quiere promover un esquema migratorio laboral que sea más coordinado, más coherente y más pensado en la protección del capital humano de Colombia. Y cuando me refiero a capital humano, me refiero al conocimiento, al saber, al aprendizaje que se genera en este país. Luz, como ahorita te atiborramos a preguntas, y ahorita con esto me surgen 1000 más, pero te voy a preguntar la última que te dice y es, ¿y cómo llega el Banco Mundial a eso? O sea, en realidad, ¿qué es lo que hace el Banco Mundial entonces? El Banco Mundial, como ustedes saben, es una entidad multilateral, que es una entidad de desarrollo, que lo que hace es prestarle recursos a los países para desarrollar proyectos para reducir la pobreza y mejorar la equidad. Pero también el banco es un banco de conocimiento, es decir, generar aprendizajes que les sirvan a los países y en particular a los gobiernos para mejorar las condiciones y el desarrollo de los países. Entonces, en este caso, llegamos nosotros a apoyar técnicamente a las diferentes instancias del gobierno a diseñar un mejor sistema de migración laboral. No es que estemos partiendo desde cero, Colombia tiene ya unos elementos importantes, pero apoyamos con la experiencia global que tenemos de otros países, otras regiones, y apoyamos con el conocimiento y también muchas veces nuestra labor es sentar todas las partes en la misma mesa, porque a veces cada uno está trabajando por su lado y nosotros lo que hacemos es sentémonos acá, hablemos de este tema y veamos cómo podemos trabajar conjuntamente. Inclusive, perdón, las mismas partes dentro del mismo país. O sea, correcto. Tú me decías, está el ministerio de y a ellos también, como hay chicos, trabajemos articulados. Exactamente, ellos están también haciendo sus propios esfuerzos y es claro y hay que reconocerlo, pero estos temas de migración laboral pasan por muchos actores, porque son temas de Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con intermediación laboral, es decir, como los servicios públicos de empleos o las agencias de empleo, como ustedes saben, las que manejan, por ejemplo, las cajas de compensación, sí, donde va la gente que está buscando empleo o donde si yo soy un empresario estoy buscando un empleado, ahí pongo mi vacante. Entonces, esos actores también son importantes los ministerios de Relaciones Exteriores y la Cancillería, los consulados en los países de destino, los empresarios que son los que están buscando a los empleados y los institutos de educación y formación para el trabajo. Entonces es un ecosistema, nosotros le decimos así, muy amplio, y coordinar a todos esos actores, ponerlos todos para la foto es difícil. Súper complejo. Exacto, pero ese es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto y con mucho interés porque es un tema apasionante en realidad. Luz, ¿por qué crees tú que en Colombia la emigración, ¿cierto?, las personas que salen, se ha ido aumentando tanto? Siempre hemos sido un país con unos niveles de inmigración altos. Digamos que uno rápidamente pensaría por las condiciones, por la pobreza, por la guerra, ¿cierto? El último informe de Migración Colombia dice que alrededor de 1000 personas salen diariamente del país. Y la mayoría de esas personas corresponden a profesionales jóvenes. A diferencia de otros países de la región. Y Colombia, ahí es donde voy. O sea, ¿por qué, si en este momento, digamos, la guerra ha cesado un poco, por qué en Colombia se ha encarnado tanto el tema de querer salir los profesionales a otras partes cuando hay países de la región que también tienen problemáticas muy similares a las nuestras? Y hago un disclaimer, eso es muy personal, porque es una hipótesis, seguramente no hay nada escrito de qué es lo que está pasando, pero tú que estás en el día a día lidiando con estos temas, ¿qué crees que está pasando? Bueno, yo creo que hay muchos factores y Colombia, como veníamos hablando, pues siempre ha tenido unos flujos migratorios importantes por múltiples razones, políticas, económicas, sociales y familiares. Aproximadamente se dice que entre 3 y 4 millones de colombianos viven fuera del país y que pues se han aumentado desde los últimos 10 años. Yo creo que las razones siguen siendo las mismas, la búsqueda de oportunidades, las diferencias salariales entre los otros países y estos países. Entonces siempre las personas también buscando oportunidades, y también yo creo que hay un legítimo interés
de nutrirse de otras cosas, más aún digamos con un mundo tan interconectado, donde yo estoy viendo en tiempo real qué está pasando en Singapur o en Indonesia tengo un primo en Estados Unidos y me está contando lo que está pasando, pues creo que eso también ayuda a que la gente tenga esa expectativa, ese interés de salir. También, bueno, los cambios demográficos que ya mencionamos y que están pasando mucho en los países, sobre todo de altos ingresos, pues están generando que haya más demanda, y la gente, si ve que hay una experiencia exitosa de alguien que conocen, pues a lo mejor es eso lo que quieren replicar. Nosotros pensamos que la migración aporta mucho, lo que hemos hablado aporta mucho a quien la vive, pero cuando hablamos que se están yendo tantas personas y tantos profesionales jóvenes, pues también genera algún tipo de alerta cuando pensamos pues que el capital humano también se está yendo, y entonces ahí es donde empezamos a hablar de la fuga de cerebros. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué se hablan dentro de las instituciones de este tema? ¿Y cómo podría, por ejemplo, un país como Colombia, que está tan propenso a que esto pase, prepararse para mitigar un poco esta situación? Bueno, yo creo que la mejor política es tener seguridad, es tener condiciones laborales buenas, es tener estabilidad, esa es la mejor política para retener el talento. Un tema estructural muy complejo. Exacto, pero bueno, es cierto, la mayoría de personas que se van son los jóvenes, quizás porque están mejor equipados para enfrentar una experiencia migratoria, y hay un tema muy importante, las que más están yendo son las mujeres y jóvenes. Entonces eso también tiene una implicación y tiene un impacto. Entonces, sobre lo que tú dices de la fuga de cerebros, efectivamente hay una gran preocupación dentro de todas las entidades con las que nosotros trabajamos, del gobierno nacional y en general de la ciudadanía, porque no queremos que se vaya nuestro mayor talento. Lo que queremos desde el banco es apoyar a que se hagan procesos migratorios que estén conectados con las demandas de los mercados laborales de afuera, ¿cierto? Si sabemos que se está necesitando X o Y profesión, pues que se vayan a esas profesiones y no que se vayan a aventurar en profesiones en las que quizás no van a tener buenas remuneraciones o buenas condiciones. Pero también hay que asegurarse de que se está protegiendo el capital humano en el país de origen. Y en ese caso entonces si se hacen acuerdos bilaterales, pues tratar de proteger sectores donde haya una escasez, ¿cierto? Yo no quiero que si tengo una escasez en X sector, pues promover que la gente de ese sector se vaya. Entonces, por eso tienen que estar informados por los datos y por las cifras. ¿Sabes qué me parece, Luz, impresionante cuando lo pienso como país emisor? Como la desinformación que hay, porque claro, cuando uno está en otro país, sí está al tanto de los datos y de las cifras que necesitan los países. En este caso, entonces, Australia es el ejemplo de nosotros, habían unas listas, como Canadá, seguramente Inglaterra en su momento, decir, hey, necesitamos 10.000 médicos, y ellos tienen muy claro, y uno como inmigrante allá pues se da cuenta que necesito carpinteros, necesito pues diferentes labores, pero acá a veces nos vamos y no tenemos ni idea, nos vamos a ciegas y no nos enteramos de lo que necesitan allí, terminamos haciendo otro tipo de labores o muy desengañados con la realidad. Uno de los aportes que nosotros desde el Banco Mundial hacemos es apoyar al desarrollo de lo que se llaman los listados de ocupaciones críticas, y es poder identificar qué es lo que están demandando los países en el exterior, pero también qué es lo que está necesitando Colombia, porque si yo sé que se necesita una profesión afuera, pero aquí es escasa, pues a lo mejor protejo un poquito ese recurso humano aquí en mi país. Eso no quiere decir que nadie pueda limitar la decisión individual de una persona, porque la migración es una decisión individual. Pero, pues sí, tú puedes promover y proteger este recurso humano tratando de generar unos incentivos para que se quede. Tú haces parte de este programa. ¿Tiene algo que ver que seas colombiana? Mi equipo en el que trabajo es bastante diverso.
tenemos funcionarios de diferentes partes del mundo y por casualidad yo trabajo en Colombia, también porque tengo experiencia en Colombia, conozco el país y conozco el contexto, entonces por eso también ellos han decidido que yo trabajo acá. Uy, pero qué bueno. Pues es muy coherente. Nuestra labor es ofrecer la asistencia técnica al gobierno para que ellos, que son los responsables, acompañen a ese migrante en el proceso. Es guiarlos en cómo generar un sistema de migración laboral mucho más robusto y, como dijimos, coordinado y coherente, que facilite la migración segura, legal y ordenada. Y que obviamente todos pensemos que la migración es una oportunidad para el desarrollo y es una herramienta para el desarrollo y se debe aprovechar de la mejor manera, como para quitarnos de la mente esas narrativas de que la migración me está sacando a la gente más buena o estoy recibiendo gente que no me conviene, sino pensemos que la migración en general trae muchos beneficios y eso es lo que el banco también quiere promover y apoyar a los gobiernos a trabajar. Y que siento que se ha generado una narrativa, ahora pensando en eso que dices, y es como de satanización de la migración y también como de luchar en contra de la migración. Pues eso es una lucha perdida porque la gente se va a seguir moviendo por X o Y razón, sea como sea. Entonces, ¿cómo generar las garantías para que lo hagan de la mejor manera y para que esas decisiones terminen impactando positivamente a los actores involucrados, que entiendo que también es como la búsqueda de este tipo de proyectos? Luz, ¿cuántas personas han salido bajo este proyecto? ¿Tú tienes cifras de eso? ¿Cuánto tiempo llevan estos programas? Digamos, el programa que tiene el SENA es un programa ya muy antiguo, creo que empezó en el 2001. Es un proyecto que paró un poco durante el proceso de la recesión que hubo en España, pero se ha reactivado en los últimos años y cerca de 3.000 personas, 2.600 personas han salido como parte de ese programa de flujos migratorios con España. Con el proyecto de Alemania, que es implementado por el Servicio Público de Empleo, que es una agencia del gobierno colombiano, han salido cerca de 80 personas y están preparándose en alemán alrededor de 270 más, pero se están abriendo nuevas convocatorias. Entonces son como estos mecanismos que se está desarrollando dentro del gobierno y cada vez más afinados para que se garantice una buena experiencia migratoria y se proteja al migrante. Hay dos aspectos, sobre todo el acompañamiento que ustedes hacen a las entidades involucradas, que a mí me parece importante saber si pasan o no pasan o cómo lo ven ustedes desde el banco. Y uno es el impacto emocional que tiene la migración sobre quien la vive, porque como hablamos ahorita un poco de tu historia, y es que muchas veces se habla como desde el pragmatismo de te vas a ir y te vas a ganar esto y vas a ir a hacer esta ocupación en tal ciudad y pare de contar. Y resulta que cuando la persona se traslada, pues ahí empiezan a pasar una cantidad de cosas que no son previsibles, que uno nunca se imaginó que podían de pronto llegarle a impactar y a desbaratar tanto la vida. ¿Y cómo asumen eso las entidades? ¿Hay algún mecanismo o algo que ayude a como a mitigar esos riesgos? Con las dificultades que trae eso, pues porque es muy personal, ¿cierto? ¿Cómo analizar cualitativamente a 80 personas o a 300 más que van si cada historia es súper particular? Digamos que hasta la fecha lo que hemos visto es que la mayoría de los esfuerzos se han enfocado en el proceso antes de irse. Es decir, en asegurarse que se escojan a los mejores candidatos, que estén muy bien alineados con lo que está pidiendo el empleador y con acompañarlos hasta ese momento en que se va, darle el idioma o los documentos legales para que viaje. Pero sí se ve que hay todavía mucho por hacer en el término post-colocación, es decir, cuando ya están allá, acompañar al migrante. O sea, no es fácil llegar a una experiencia migratoria laboral en un sitio donde tú apenas manejas un poquito el idioma, donde hay muchas menos horas de sol que en tu propio país, donde no tienes redes personales, donde no sabes cómo abrir una cuenta bancaria, donde no sabes... Las dinámicas laborales son completamente distintas. Exacto. Particularmente en Alemania. Exacto, donde hay
maneras de trabajar y de relacionarse diferentes. Entonces eso es ahí donde nosotros también estamos como haciendo énfasis en que es necesario proteger mucho más al migrante o acompañarlo durante ese momento. Y insisto también en que es muy importante pensar en acompañar a ese migrante si quiere retornar. Ahí va mi segunda parte. Exacto, entonces que cuando vuelva, y si eso es su decisión, que por lo menos le ayuden a buscar un nuevo empleo, también a que a sus habilidades y sus cualificaciones que aprendió en el país donde estuvo sean validadas en Colombia, y quizás también a que haya algún tipo de incentivo para que ese migrante pueda, digamos que compartir lo que aprendió en el otro país y pueda generar aquí también empleo, así como hicieron, por ejemplo, los indios en el Silicon Valley, que llevaron muchas de estas cosas a su propio país y ahora tienen también un desarrollo muy importante. Entonces es pensar en la migración no solamente como que aquí te dejé, ya te fuiste, sino que yo quiero que tú vuelvas y quiero que tú estés conectado con tu país de origen, ¿cierto? Así decidas quedarte para siempre, pero que tengas como un buen relacionamiento con tu país, o que decidas, yo voy a invertir en mi país de otra manera, ¿no? Sabes que nosotros, Luz, a través de todas estas conversaciones que hemos tenido, una como de los sueños que se nos han ocurrido está eso, como crear una red acá, porque también entiendo, y nos pasó a nosotros, cuando uno vuelve con otra versión del mundo o más abierta, con otras habilidades también, cuando son temas académicos, y cuando trabajas en otra parte, otra forma también de pronto mejor de hacer las cosas o diferente, que hay mucho que aportar, y está totalmente desarticulado. Creo que sería muy poderoso en realidad poder crear como un networking de toda la gente que llega, bueno, desde la parte pública, que me parece pues interesante, pero también desde la parte privada, claro, que los empresarios podrían también capitalizar de una manera positiva. Por supuesto, y yo creo que vale la pena mucho siempre reconocer la perspectiva del migrante. Yo creo que en eso nos equivocamos siempre mucho nosotros en estas entidades o a veces en el gobierno, y es que pensamos como las políticas de aquí para abajo y no de abajo para arriba. Me encanta la idea que mencionas, porque es muy importante recuperar pues estas experiencias que sufrieron o que han sufrido los colombianos cuando han decidido retornar y se han encontrado con que hay barreras importantes para volverse a abrir una cuenta bancaria, para volver a emplearse o para que les reconozcan su experiencia. También para que los empresarios y los que generan empleo reconozcan ese valor, ¿no? Me parece sí que es una idea muy importante, y nosotros de hecho estamos proponiendo como muchos espacios de conversación, y creo que uno de los temas que estamos pendientes es tener más la visión de los migrantes. De hecho, con el estudio cualitativo que hicimos con TIM, tratamos mucho de eso, entender la percepción del migrante, cómo le fue en Alemania, o cómo le ha ido en Alemania, también de los empleadores, porque a lo mejor los empleadores pensaban que iban a llegarles unos empleados así y eran diferentes a los que ellos se imaginaban, pero hay que hacer más de estos ejercicios de oír a la ciudadanía, de oír a las personas. Dime el nombre del estudio que hizo el banco. O sea, el banco ha hecho varias cosas, el análisis institucional que les mencioné sobre el sistema de migración colombiano, pero también hizo ese estudio cualitativo sobre el proyecto de trabajadores especializados en Alemania, que es la sigla de STEAM. TIM, sí. Exacto. Y ahora vamos a empezar a trabajar en desarrollar una alianza para el desarrollo de habilidades entre Colombia y España. Entonces ahí estamos en ese ejercicio. Y ustedes dentro de TIM involucraron a los migrantes que ya han hecho parte de los programas, como para que ellos también pues dieran su punto, cómo lo vivieron, no desde la teoría sino desde la práctica. Exactamente, nosotros hicimos un estudio cualitativo donde contactamos a los migrantes, obviamente con permiso de ellos, y les preguntamos cómo le ha ido, cómo ha sido su experiencia, cómo fue su experiencia antes de irse, cuando viajó, durante su estadía en Alemania, y cuáles son sus planes futuros. Y si te digo, la mayoría se quieren quedar, o sea, la mayoría se sienten que el proyecto ha sido bueno para ellos, y una de las cosas que más señalan del valor del proyecto es que es una migración legal, segura y ordenada. ¿Y los desafíos?
¿Qué encontraron de los desafíos más grandes? No, pues desafíos están, por ejemplo, las expectativas, que es un tema de que a ti te dicen te vas a ganar 4.000 euros, entonces tú multiplicas eso por 4 y dices me voy a ganar 16 millones de pesos, aquí me gano 5, entonces va a ser maravilloso, pero cuando llegas allá te das cuenta que tenías que pagar 30% de impuestos. Y pagar renta en euros. Y pagar mercar renta en euros. Exacto, entonces mercar en euros, o también otro de los temas ha sido el tema del alemán, que es muy difícil de aprender, entonces hay gente que tiene por naturaleza una facilidad para los idiomas y otra que no, entonces ya se están haciendo unos ajustes para que en la convocatoria se trate de identificar a esas personas que tienen un poquito más de facilidad y no van a tener una experiencia migratoria demasiado atropellada, ¿no? Porque no se quiere eso tampoco. A mí me parece muy interesante el tema del retorno, porque yo siento que cuando se habla de migración se deja hasta cuando la persona llegó allá, y también lo que hablamos ahorita de cómo se pueden diseñar herramientas, programas o mecanismos para mitigar este riesgo que es la fuga de cerebros, es decirle a la persona, pues mira, es que acá está presente tu país de origen para cuando decidas volver a poner todo eso que aprendiste al servicio de tu país. Y hay una cosa que nosotros hemos identificado en este ejercicio, como decía Alejo, uno es que la migración a veces pasa como por unas etapas. Hay una etapa donde tú estás súper contento en el país donde llegaste, ya sientes que haces parte, pero hay un momento donde también tú te ves en el largo plazo, pero quizás no para pasar tu vejez. O sea, cuando ya digo, bueno, me pensioné, ¿y será que yo pensionado me quiero quedar en un pueblito en Alemania, o me quiero quedar en un pueblito en España, o me veo de pronto comprándome una tierra en Colombia? Y la experiencia de nosotros en este ejercicio conversando con la gente es que la gente, digamos que en ese momento de la vida sí se ve retornando, pero también cómo nosotros podemos capitalizar como esa sensación de las personas que están por fuera, que ya han hecho también un capital, que ya están en otro momento de la vida. O sea, no sé, son muchas cosas que siento que a veces se dejan por fuera, como hablamos ahorita, el tema emocional y psicológico. O sea, el duelo migratorio es real, y en este espacio sí que lo hemos profundizado, y es que no, o sea, no se tienen en cuenta como todos los impactos emocionales que tienen esas decisiones, que uno muchas veces pensando en me voy a ir a ganar 4.000 euros o me voy a ir a ganar, todo emocionado, pues no dimensiona. Yo creo que eso de los montos de salario es súper determinante, porque como también hay un mito popular de me voy a ir a hacer plata, que es como un común denominador, claro, la gente solamente multiplica y no piensa en los costos que genera tener la vida allá. Creo que hay unas grandes desilusiones. Me parece súper chévere que traten de mitigar un poco el riesgo, seteando las expectativas de la gente que se quiere ir, porque uno, pues yo que lo viví, sí me encontré con otra realidad. En algunas cosas mucho mejor, dije, esto es mucho mejor de lo que me... y en otras cosas muy desengañado. Entonces a veces setear expectativas creo que sí le facilita a uno mucho como ese proceso de hacerse parte de otra parte del mundo que también cuesta tanto. Correcto. Entonces estar lidiando con... Y de la gente que le gustaría volver después de haberlo vivido mucho tiempo, pero la gente tiene mucho miedo. Incluso acá hicimos un episodio que uno de los chicos que había salido decía, es que da más miedo volver que venir y volverse a ir. Sí, porque uno ya no sabe si se va a adaptar o si va a estar conectado, poder reconectarse, porque uno se pierde muchas redes. Pues yo te cuento que el primer año que de regreso nosotros, yo cada 2 meses le decía a Laura, vámonos otra vez. Si esto aquí no funciona, el mundo es muy grande. Sí, exacto. Y si en Australia no fue, pues entonces vámonos para... Obviamente uno piensa como en los focos donde hay... latinos o colombianos, sí, claro. ¿Cuáles serán? No sé, Estados Unidos. Pues la verdad es que, aunque es cierto que ese mito popular que hay un colombiano en todas partes del mundo es real, los colombianos están muy concentrados, o estamos muy concentrados en el exterior, la mayoría en Estados Unidos, por supuesto, en España, Ecuador, Chile, y también hay una migración interregional bastante importante, tipo Argentina, Perú, Panamá y otros destinos que poco a poco van ganando más espacio, tipo Australia, Alemania. Acabas de describir nuestra audiencia.
Exacto. Cuando ¿sí? nosotros abrimos en qué países estamos, acabas de escribirlo. Sí, esos son. Sí, entonces sí responde a la data. Sí. Sí, está bien Instagram. Exacto. Que pues, que nos la roba. Y la nuestra también, nuestra data también está bien, sí. Porque volvemos al punto, la migración también es un fenómeno humano. Uno se va donde uno cree que va a tener redes. Uno no se va a ir a meterse la boca del lobo. Uno no quiere saber que No, voy a uno tener a alguien ahí necesita- a quien me va a dar una mano, ¿no? Sea Total. un amigo, sea un familiar, sea un vecino o sea una institución De que te acuerdo. diga, mira, te hacemos este acompañamiento, que te contactamos con esta empresa. Exacto. Pero la verdad es que nosotros cuando nos preguntan es tratar de llegar donde haya alguien que por lo menos en esos meses iniciales de adaptación pues te pueda dar una mano, indicarte, y más si no es el idioma de uno. O sea, yo pienso que España pues al ser español ahí se minimizan una cantidad de cosas, pero llegar a Alemania completamente solo, sin conocer a nadie y sin hablar alemán. Sí, creo Sí, que, muy duro, que es muy duro. Luz, y cuando se hacen estos acuerdos bilaterales y listo, un colombiano se va a ir por 2 años a trabajar en una empresa alemana, luego cómo se gestionan esos aportes, por ejemplo, a pensión que la persona ha hecho en Alemania. O sea, la persona puede solicitar que se los devuelvan o que se los fusionen a lo que ya ha aportado acá durante otro periodo de su vida. Te lo pregunto porque... Nosotros usualmente referenciamos nuestra historia por fuera, y es que nosotros trabajamos muchos años por fuera y de antemano nos sacaban el superannuation que llaman ellos, y todavía lo tenemos como ahorros. Ah, buenísimo, sí. En este caso, es ¿Cómo dentro de Marco se funciona? consintió Sí. esa posibilidad, ¿cómo es? En el caso de Alemania, efectivamente los trabajadores contribuyen a la pensión en Alemania y salen o sea, si se quedan allá porque ese programa es de vocación de permanencia, ellos pueden al final reclamar su pensión. En el caso de España, los migrantes cotizan a pensión en España durante el tiempo que están allá. Acuérdense que eso es migración circular, van y vuelven. Lo que pasa es que muchas veces cuando el tiempo que están acá, la gente no cotiza a pensión. Entonces, eso es un tema en el que hay que trabajar para generar esa continuidad y esa cultura de aportar a la pensión. Porque yo no sé, cuando tenga 60 años o 65, ¿dónde voy a estar? Entonces, es siempre bueno tener su pensión garantizada. Mi sugerencia siempre es que en Colombia tiene una posibilidad para los colombianos en el exterior, que es de aportar a pensiones como independiente. Entonces, yo, por ejemplo, aporto a pensiones como independiente porque yo no sé mañana dónde voy a estar, y también porque trabajé muchos años en Colombia y no quiero que lo que yo acumulé se me vaya a perder. Entonces, siempre la sugerencia es hacer ese ahorrito adicional de cotizar a pensiones. Yo sé que cuando uno especialmente es muy joven, pues uno dice, la vida es muy larga, todavía no quiero. Pero es un ahorro mínimo que seguramente se va a ver en un beneficio grande en el futuro. Nosotros lo hicimos también, estando por fuera, y cuando uno lo piensa en otra moneda, o sea, estoy mandando euros o estoy mandando dólares, la verdad es que el monto es muy pequeño para el beneficio que puede tener en el largo plazo. Yo quería hacer una precisión sobre lo del proyecto, y es que nosotros, cuando conocimos a Luz y nos dimos cuenta que todo esto estaba pasando, Luz nos dijo, mira, este es el estudio, nosotros lo vimos, es muy minucioso, es muy grande, seguramente se nos quedan muchas cosas por fuera, pero me parece bacano que la gente que nos escucha pues tenga una idea de que eso está pasando, de que eso pasa en una alianza entre Colombia con diferentes países, y que también hay otra gente que está intentando como descifrar cómo poder hacerlo mejor, ¿cierto? En qué se está fallando, en qué las posibilidades de mejora, y es el resultado del estudio. Entonces también seguramente vamos a dar como información, si la gente quiere saber un poquito más de qué va todo esto en minucia y en detalles, las posibilidades también de acceder, pues para que lo hagan, porque en la conversación entrar en tanto detalle pues sería muy difícil, muy profundo. Yo siento que las entidades, en este caso pues gubernamentales, que diseñan los programas y ponen tantos esfuerzos, como que no costean tampoco el tema de la difusión, que a veces es súper frustrante porque se hacen cosas muy buenas. Eso incluso a veces pasa mucho con la oferta cultural de la ciudad, o sea, está pasando de todo, pero es que nadie sabe. Sí. Me parece muy bueno, como dice Alejo, dejar la información acá para que más personas puedan acceder, documentarse, informarse. Y pues me alegra mucho, Luz, que esté el banco
especialmente tú, una colombiana, migrante que lo has vivido en carne propia, me parece súper idóneo todo esto que está pasando para acompañar a las entidades que a veces se quedan mucho desde la oficina planteando los proyectos, pero así como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y creo que hay un mundo entre teorizar la migración y vivirla. Entonces me parece súper interesante este acompañamiento que se han hecho. Ojalá que no se quede solamente los resultados del estudio en un documento, sino que las entidades gubernamentales empiecen a ver las mejoras, las adopten y empiecen a hacer lo que haya que hacer para mejorar los programas, y que la gente que acceda a ellos pues tenga un proceso migratorio mucho más amigable. Pues si lo que no se revisa, pues no se puede mejorar. Y por otro lado, pues nos habían dicho mucho que no, que nosotros traíamos invitados, que no les había ido muy bien por fuera y que no habían casos de éxito de colombianos en el exterior. Pues creo que Luz es un caso. Es un caso tremendo. Amañada, hijos, contentos, hizo su con familia, laboralmente bien, en un proyecto que siento que te gusta mucho, que te mueve mucho. Entonces, para los que nos habían dicho, pues les presentamos a Luz. No, pues yo creo que el caso de éxito es el esfuerzo y el organizarse, informarse y siempre buscar las oportunidades. Yo creo que las oportunidades existen, pero uno tiene que buscarlas con mucho ahínco. Sobre el tema de la falta de comunicación y de que se lleve del papel a la práctica, de hecho, pues nosotros creemos que el gobierno está siendo muy receptivo sobre todos los resultados de esos estudios de migración laboral para proteger al migrante, pero quiero también señalar una cosa, y es que no es solamente el gobierno de Colombia, tienen que ser también los gobiernos que están demandando trabajadores colombianos los que tienen que saber cómo se articulan y en qué sectores deben intervenir, ¿no? O sea, si está España, si está Alemania, si está Austria, Canadá, Estados Unidos buscando a los colombianos, pues háganlo por los canales más regulares, y las empresas también utilicen los canales regulares para también evitar estos problemas que a veces existen con la falta de información o cuando se genera información falsa con ofertas laborales. Luz, ya como para terminar esta conversación, 2 cositas. Una, a mí me gustaría que tú, que has estado como involucrada en todo esto, estudiando datos, cifras, hablando con la gente, nos compartieras como unas recomendaciones que tú consideras claves para cualquier persona que esté pensando en emigrar, ¿cierto? Recomendaciones generales. Y 2, pues ahí de una vez te la voy a lanzar, y es si de pronto tú ya a nivel personal te has planteado como el retorno a Colombia. Bueno, sobre las recomendaciones, bueno, primero que todo yo le diría a la gente que se informe, que averigüe, que busque en las ocupaciones que tiene o en las áreas de interés que tiene, información de programas de migración laboral que existen, promovidos por el gobierno o promovidos por agencias serias que existen en Colombia, que averigüen cómo es el país a donde se quieren ir, cuántas horas de luz hay al día, cuántos impuestos se pagan, cuánto vale vivir allá, porque uno a veces, como tú decías, tiene como este imaginario de cuánto voy a ganar, pero no hago realmente un análisis de si eso vale la pena contra, o sea, comparado con que es dejar a mi familia o alejarme de mis amigos por mucho tiempo. Entonces, primero informarse. Segundo, la recomendación que para mí es muy importante es buscar mecanismos legales. O sea, creo que no hay nada que le dé más paz a un migrante que tener una visa, que le dé como la paz y la tranquilidad de que está ahí en buenas condiciones y que eso le va a permitir acceder a una serie de beneficios que hay en el país de destino. Entonces, busque mecanismos legales. Y lo último sería como manejar las expectativas, es decir, entender que la migración es un proceso complejo y es un proceso que toma tiempo, o sea, la adaptación a otro contexto, así sea muy parecido al de uno por lengua o por afinidad cultural, se demora. Entonces uno se tiene que ir con esa convicción de que me va a tomar un tiempo y va a ser difícil, pero pues uno eventualmente la logra.
pero maneje las expectativas y no piense que todo es un camino de rosas, porque no lo es. Eso sería. Y frente a tu pregunta del retorno, bueno, nosotros nos fuimos inicialmente por 3 años, llevamos 13. Es cierto que pues uno va echando raíces, mis hijos se están educando allá, eventualmente sí nos gustaría pensar en un retorno, pero tal vez combinarlo, unos meses allá y otros acá. Pero también una cosa que he aprendido en la vida y en estos ires y venires es que no hay que planear tanto. Porque como dicen por ahí, mientras los hombres planean, los dioses se ríen. Entonces uno puede planear mucho y después la vida le da otra oportunidad o le pone un reto. Entonces también mucho aquí y ahora, disfrutar donde estoy, aprender de lo que estoy viviendo y tratando de sacar lo mejor de donde estoy, y también siempre recordando desde dónde vengo. Luz, muchas gracias. Nosotros sabemos que se hacen una visita express a Bogotá, entonces sacar el tiempo Te también robamos toda una tarde. en medio de una jornada laboral Feliz. tan apretada para conversar con nosotros, lo agradecemos mucho y creo que hay información valiosísima, súper útil para las personas que nos acompañan a nosotros acá en Nuevas Banderas en Marte, que siempre hay posibilidades, caminos, alternativas que puede que funcionen o no, pero que vale la pena evaluar, ¿cierto? Antes de tomar una decisión tan trascendental como es la migración. Como yo lo dije, voy a hacer hincapié, hay información para que revisen un poquito de qué va esto. En una hora larguita de conversación es difícil como entrar en la minucia. Detalles. Exactamente, pero pues la información está. Entonces, De acuerdo, y no, yo les agradezco mucho por la invitación, o sea, me he sentido muy contenta de compartir esta experiencia de mi trabajo, pero también un poquito de la historia personal, y creo que el trabajo que están haciendo ustedes con los migrantes de tantos países es invaluable. Es un canal de comunicación, de casi que también un grupo de apoyo, yo creo que para los migrantes. Entonces tienen que sentirse muy orgullosos y muy felices de lo que están haciendo, porque es muy grande. Gracias, Luz. Muchísimas Esperamos gracias. que las entidades te escuchen. A ustedes, muchas gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos, por estar conectados con nosotros. Ya saben que nos encuentran como @NoHayBanderas en Marte en todas las plataformas. Vamos a dejar por acá las redes o algunas páginas de interés para quienes deseen conocer más a profundidad sobre estos proyectos, y nos vemos en 8 días con un nuevo invitado, una nueva historia. chao, gracias. Este episodio fue grabado gracias al apoyo del Banco Mundial.